Muy buenos días para todos en un nuevo webinar de Zacatecas Colombia. Esperamos se encuentren muy pero muy bien. Hoy viernes, ya casi fin de semana con puente. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la configuración del cPanel 260 con nuestro software ZK Bio Access de la mano de nuestro gerente de soporte Camilo González y también nuestro gerente de producto Diego Fajardo. Y ahora sí, sin más preámbulo, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te encuentras? Hola Paola, buenos días. Buenos días a todos nuestros asistentes. Me encuentro muy bien, espero que también todos ustedes estén súper bien. Grato como siempre, un placer también tenerlos a ustedes ayudándonos con todo lo que es eh, el uso, implementación y pues crecer toda esta comunidad, crecer todo lo que es estas soluciones que ofrecemos hacia el mercado. Entonces, de verdad es grato es de nuestra parte hacia ustedes. Sin más preámbulo, ahora sí, pues yo creo que como acostumbro, normalmente desde que yo empiezo es una hora más de webinar. Entonces, contenido, las características del panel, igual voy a ser breve. Aunque sabemos de que hay varios que son la primera vez que asisten, muchos de los datos, y esto es una herramienta que nosotros también tenemos para ustedes, porque realmente el Internet nos ayuda muchísimo. En la página Zcateco Colombia tenemos pues tanto lo que es el panel del que vamos a estar hablando el día de hoy, tanto su ficha técnica, su manual, sus especificaciones y características para que las puedan detallar ya ustedes pues desde su espacio de trabajo. Por eso voy a pasar un relativamente rápido porque hoy vamos a hablar un poco más como de esas configuraciones, de ese alcance, como de todas esas características, de toda la versatilidad de la que este panel tiene. Por supuesto, estos paneles, cuando hablamos de sistemas de control de acceso, la mejor forma es gestionarlo a través de software, que a través de software es donde pues vamos a, igual que un celular pues el hardware, aunque es muy importante, en realidad lo que más hace que un celular sea tan importante el día de hoy son todas sus aplicaciones, que eso es el software. Entonces, por supuesto, esto es un punto clave. Y vamos a hablar de las configuraciones tanto del software como del panel con respecto a después ya enfocarnos en las aplicaciones implementadas o instaladas en los proyectos. Entonces, este es un panel de diseño pequeño y de fácil manejo. Es decir, prácticamente cabe en mi palma de la mano. Es un panel que aunque sea compacto, en realidad tiene características del control de acceso que hoy en día se trabajan en muchos proyectos. Y cuando hablo de muchos proyectos es porque este es un panel gama media de nuestro gran portafolio que manejamos en Colombia. Digamos que para todos los integradores, instaladores que nos conocen, ese portafolio año a año cada vez van saliendo más cosas, por supuesto como la tecnología van relegándose algunas otras. En realidad el portafolio hoy en día es bastante grande. Este panel es uno de los más interesantes. Tenemos stock con prácticamente diferentes mayoristas integradores. Estoy seguro que a nivel nacional y estoy seguro que también a nivel Latinoamérica, también por ahí desde Europa, que también nos ven, porque precisamente al ser un panel gama media, el costo, les aseguro, es de las mejores opciones costo-beneficio que pueden tener en el mercado. Por eso este panel es uno del que seguramente más estaremos hablando y promocionando, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de sus características se está hablando que tiene una comunicación TCP/IP, que prácticamente ya hoy en día todos los sistemas trabajan bajo esta comunicación. Que me pueda trabajar esta comunicación significa que podemos trabajarlo en una red, tanto una red local como una red WAN o una red ampliada o una red de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener un proyecto, sede principal y sedes en otras ciudades o en otros países y estos dispositivos estar conectados a una central. Él tiene varios protocolos de comunicación seguros, incluyendo lo que es el software. Entonces, por eso
que tenga esta característica y que dentro de lo que es TCP/IP podamos trabajar, obvio, depende del proyecto, configuraciones avanzadas de ciberseguridad o configuraciones básicas, el alcance me lo va a poder dar. También incluye unos puertos RS485, que ese es el nombre técnico, pero este bus de datos o este bus de comunicación, el alcance y la versatilidad que me da es lo que hace que precisamente este panel pueda conectarse con varias puertas esclavas, varios tipos de accesorios, varios tipos de conectores, hacer muchos tipos de integraciones o vinculaciones. Entonces es un panel que costo-beneficio y alcance es sumamente interesante. Seguramente sí es un poquito difícil de entender para los que hasta ahora lo vayan a tocar, que ahorita precisamente voy a hacer unas preguntas interactivas para saber en qué momento están todos nuestros asistentes con el conocimiento de este panel. Por supuesto, a nivel de control de acceso, trabajamos lo que son los lectores Wigan, que pues es un estándar que se ha manejado por mucho tiempo. Tenemos una versión que es un poco más costosa de este tipo de paneles, pues que ya manejan protocolos más industriales o de mayor nivel, que son OSDP, está la posibilidad también. Y cuando hablamos propiamente del panel, ellos tienen una entrada auxiliar y una salida auxiliar, expandible con accesorios para poder conectar. ¿Qué puedo conectar en esas entradas o en esas salidas auxiliares? Sensores infrarrojos, sensores de humo, paneles de incendio, lo que sería alarmas, lo que sería cámaras IP o videovigilancia. Puedo integrar también lo que sería luces estroboscópicas, etcétera, etcétera. En realidad la electrónica nos da para muchas cosas, utilizando lo que son contactos I/O y funciones de control de acceso avanzado. Que estas funciones de control de acceso avanzado, dependiendo del sondeo y los resultados, entonces voy a hablar al respecto. Entonces el sondeo que voy a realizar a continuación es precisamente si ha trabajado o configurado paneles de control de acceso, sean de Zcateco o de otra marca. Entonces ahí yo sé que muchos de los asistentes de los que tenemos pues trabajan, la mayoría de integradores pues son como del área comercial. Por eso sí, dentro de las opciones sabía que iba a dejar la parte comercial. Recuerden que solamente hacer clic en su preferencia y de acuerdo a estos resultados, ahí vamos a mirar, a validar si nos vamos mucho más técnico o más comercial o nos toca hacerlo como mitad y mitad. Compartiré los resultados. Entonces quedó 52% si has trabajado otros paneles de control de acceso. Muy poco, soy comercial pero conozco algo o no lo han trabajado 18%. Ahora, con respecto a esta pregunta que ahora oculto por acá, voy a adelantarme con otras 3 diapositivas y luego hago la pregunta específica para saber si ya lo hablamos súper técnico o más o mitad y mitad. Entonces acá, en esta diapositiva, ya estoy mostrando esos alcances de los que estaba hablando ahorita, en donde aquí solo se están mostrando algunos ejemplos de conectar sensores magnéticos, botones de apertura, lo que serían electrochapas, electrocantoneras, electropasadores, sensores infrarrojos, lo que serían luces estroboscópicas, lo que serían detectores de humo, directamente un panel de alarma, paneles de alarma sin importar la marca, podría conectar conversores RS485 o directamente lectores que sean RS485 o accesorios RS485, por supuesto, sí o sí, casi en todo proyecto, por lo menos para configurar. Y aquí de una vez voy dando un tip, un ejemplo que se usa en muchos proyectos pequeños, que es en conjunto residencial o un edificio residencial, que un edificio residencial incluso puede ser de 5 pisos nomás. Muchas veces en esos edificios residenciales, voy a colocar la diapositiva anterior, en esos edificios residenciales lo que se usan son tarjetas de proximidad, que en su capacidad esta controladora me soporta hasta 30.000 tarjetas de proximidad, que pueden ser configurable, tener una doble validación, inclusive por horario. ¿Qué quiere decir esto? Que si por temas de seguridad queremos que, ok, de 6 de la mañana a 6 de la tarde puedan usar o la tarjeta o a algunas personas, o si lo desean, a todas las personas,
O inclusive yo puedo independizar que la puerta principal, por temas de seguridad, sí van a usar tarjeta y contraseña, y que a otras puertas van a usar o la tarjeta o la contraseña, o que en alguna otra puerta yo pueda configurar que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde o la tarjeta o la contraseña, pero que desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente la tarjeta y la contraseña. Entonces, este es el alcance al que nos puede llegar esta controladora, y viene con una capacidad de hasta 200.000 registros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo puedo, que así lo han hecho en muchos proyectos y puede hacerse en muchísimos, todos, que es que instalo la controladora, configuro el panel de acuerdo a los tiempos que yo vaya a necesitar para el electroimán, para la contonera, para la puerta vehicular, para el acceso peatonal, para el torniquete. Cuando ya agrego las tarjetas, prácticamente yo ya puedo desconectar el computador, el portátil, y ella trabaja de forma autónoma por X tiempo. Entonces, después de que ya pase algo, se necesite agregar tarjetas o borrar tarjetas o validar algún evento, ya en ese momento pues vuelvo a conectar el portátil y descargo los eventos, o vuelvo a dar de alta tarjetas o doy de baja tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los esquemas a los que puede aplicar sin ningún problema este tipo de controlador, que sería el proyecto más sencillo. Si en ese mismo edificio residencial de 5 pisos, con esas dos puertas, puerta vehicular, puerta peatonal, y con una DM10, una tercera puerta, que el DM10 no es el panel propiamente, sino que es un accesorio para ampliación de puertas. Entonces, administrar esas tres puertas, yo quiero también por temas de seguridad y en realidad es por norma, que conectemos el panel de alarmas. Entonces, ese panel de alarmas va a significar que cuando haya una emergencia, pues se activan esas tres puertas. Y ya con esas tres puertas activadas, pues se va a poder realizar la evacuación, que eso es una obligación, es una norma prácticamente para todo proyecto que tenga un control de acceso. Que si no hay un panel de alarma, tengo la posibilidad de directamente, como se está mostrando en esta gráfica, conectar ese detector de humo. Obviamente tiene que ser un detector de humo autónomo que tenga su salida de relevo, y puedo hacer esa conexión directamente al panel. Directamente en el panel, entonces, como se está mostrando en esta diapositiva, voy a poder conectar la luz estroboscópica o la sirena, o las dos simultáneas, o muchas veces vienen ya incluidos en un solo equipo la luz estroboscópica y la sirena. Entonces tenemos esa posibilidad. Sensores infrarrojos, entonces te puedo conectar sensores infrarrojos. Entonces el alcance es en realidad a lo que se vaya necesitando. Voy a continuar con la siguiente conexión, que es cuando ya voy a utilizar directamente lectores RS485. Es decir, en realidad, voy a adelantarme un poco a unas diapositivas, que son las diapositivas de los lectores. Estos son lectores de la serie ProID. Pueden ser lectores también de otra referencia. Pero ya enfocándome en esta serie ProID tiene lo que son lectores estándar que trabajan en realidad con comunicación Wigan hacia los lectores, pero este mismo equipo lo tengo en otra versión, misma ProID series, por eso lo tengo en otra diapositiva, pero simplemente es con comunicación RS485. ¿Cómo sé qué referencia es RS485 o Wigan? Solamente cuando es ProID 20 es Wigan, y cuando es ProID RS se le agrega la RS porque ya se sabe que ese es RS485. Entonces, tengo esas dos referencias o esos dos modos de comunicación, perdón, y es lo que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, para lo que son los accesorios comerciales a la hora de la venta. Entonces, si yo estoy en mi proyecto vendiendo lectores u ofreciendo lectores RS485, significa que los 4 lectores, si yo voy a manejar lector de entrada, lector de salida para la puerta 1, lector de entrada, lector de salida para la puerta 2, este panel es de 2 puertas cuando es el panel solito. Entonces prácticamente esta sería la conexión, que esa es una conexión en paralelo, tanto del voltaje como de la comunicación RS485. Ahora, estos 12 voltios que se están colocando acá es cuando
la distancia del lector más lejano, desde donde está el panel hasta, digamos, este que es el cuarto lector, el más lejano, es menor a 100 metros, se puede manejar directamente el voltaje desde la conexión del panel. Pero si ya son más de 100 metros, entonces ya lo que se recomienda es alimentar con una fuente de 12 voltios ese lector más lejano, o los dos lectores o los tres lectores que estén más lejanos después de 100 metros. Y es 100 metros, digamos que hablando de cable UTP 100% cobre o por lo menos 80% cobre. Si ya es una aleación mayor, significa que vamos a tener problema y ya debe ser menor la distancia. Hay que tener muy en cuenta que el cableado es muy importante, que sea un buen cableado. O lo que más se recomienda es cable multifilar. Cable multifilar es el cable de los hilos, que tiene hartos hilitos, hartos pelitos. El cable más recomendado es el cable multifilar. Y luego tengo lo que es el módulo adicional de M10. Cuando yo hago la conexión al lector RS485, tengo un puerto específico que se llama reader. Entonces los lectores 485 se van a conectar es a ese puerto que se llama puerto reader. Cuando ya voy a hacer la conexión a los accesorios se conectan a otro punto que está más hacia la izquierda, que es el puerto RS485. Entonces ahí es donde voy a conectar, en este caso, como lo muestra en la gráfica, los expansores de puerta de M10. Que recordemos, la C2260 me maneja dos puertas internamente, pero con esos expansores de M10 yo puedo colocar hasta un máximo de 8 módulos u 8 expansores u 8 accesorios, lo que me podría dar que un solo panel me pueda administrar hasta 10 puertas para gestionar su control de acceso. Acá sí es importante tener en cuenta que cada módulo de M10 requiere su propia fuente de alimentación a 12 voltios de forma independiente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Simultáneamente, yo puedo tener tanto conectados los lectores RS485 a este puerto y simultáneamente los lectores expansores por este puerto. Listo, creo que por aquí han hecho varias preguntas. Todavía no he mirado el panel de preguntas. Si quieres, hagamos varias. Alexis dice, ¿el software es licenciado hasta qué rango? El software, si hablamos del software, que bueno, ahorita lo vamos a hablar un poquito más, sí tiene licencias que se incluyen con lo que es el costo de los dispositivos. Por supuesto, también ahí hay un factor de el costo de la implementación de la licencia, la conectividad, etcétera. Y hay otras licencias que sí tienen costo. Entonces hay algunas licencias que sí son básicas, pero básicas hace referencia a que empezamos desde 2000 usuarios. Entonces 2000 usuarios seguramente en la gran mayoría de proyectos es más que suficiente. Cuando son más de 2000 usuarios, ya ese licenciamiento empieza a tener un costo mayor. Vale, la siguiente pregunta es de Leonardo Parte y dice, ¿por qué si la controladora permite 30.000 tarjetas, el software BioAccess solo llega a 5.000 usuarios? El software BioAccess llega a X cantidad. Lo que está limitado es la licencia. Que la licencia gratuita es porque, ok, si se entiende que el proyecto es pequeño, que igual tener 2000 personas en un proyecto ya no es que sea pequeño, pero si el proyecto requiere más de esas 2000 personas, 2000 usuarios, 2000 tarjetas, significa que es un proyecto que va a requerir un tema de asesoría, un tema de soporte, un tema de implementación. Y por esa razón es que hay un costo de licenciamiento cuando ya es un proyecto mediano o proyecto grande. No es que el software solo llegue a 2000, es la licencia. Porque el software inclusive puede llegar hasta 50.000, pero todo depende de la licencia. Dice, ¿maneja exclusamiento? Sí, este panel puede manejar escluzamiento, que para los que no saben, escluzamiento es tener dos puertas y entre las dos puertas solamente me permite abrir una al mismo tiempo, perdón, una sola puerta, no me puede abrir las dos puertas simultáneas, sino que hasta que la puerta 1 se cierre, ahí sí puedo abrir la puerta 2. Si la puerta 2 está abierta, tampoco me permite abrir la puerta 1, sino que las dos puertas deben estar cerradas para que o la una o la otra pueda abrir. La siguiente pregunta es de Omar y dice, ¿cómo se ocupa en su totalidad el marcaje de las tarjetas o registro? Y también cómo se libera espacio.
Creo que ya estás hablando cuando se da de alta o se da de baja en las tarjetas, cuando se agregan o se borran usuarios. Literalmente cuando lo haces en el software, mientras el panel esté conectado, esté en línea con el software, siempre que borras o agregas usuarios desde el software, automáticamente se borran o se sincroniza esa información de borrar o agregar a el panel C2260. ¿Quieres continuar con las preguntas, Diego, porque son bastantes, o quieres continuar con la Voy a presentación? continuar y es más, en realidad yo sé que se nos va a extender mucho el tema y en realidad el próximo viernes voy a estar hablando mucho más al respecto del software, que es la sincronización, que incluso voy a hablar un poco del tema de tiempo asistencia, un poco de la integración o sincronización con un tema de videovigilancia, para que por supuesto también nos acompañen el próximo viernes. Y el día de hoy, como les comentaba, ahorita voy a hacer otra pregunta interactiva que es para precisamente hablar un poco más de lo que ya están preguntando o a ver qué es lo que los asistentes quieren. Esta es la tercera y última diapositiva de las conexiones que voy a mostrar antes de pasar a ese siguiente sondeo, que es ya la conexión a entradas auxiliares o expansión de auxiliares. El accesorio AUX485 lo que hace es expandir las entradas del panel. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo ya, si agrego uno de estos, entonces voy a tener las dos entradas auxiliares del panel principal más las cuatro entradas auxiliares del AUX485. Entonces con esa expansión significa que aquí yo ya estoy convirtiendo mi panel en un tipo de panel de alarma. Mi panel de control de acceso lo estoy convirtiendo en un tipo de panel de alarma. Porque pues obviamente lo que se habla en seguridad electrónica muchas veces es, bueno, queremos conectar infrarrojos, que son los que detectan cuando hay personas o cuando no hay personas, para que en ciertos horarios se active la alarma. Entonces tengo la posibilidad de hacer ese tipo de configuraciones dentro de ese panel. Cada módulo AUX485 puede conectar un máximo de 4 dispositivos auxiliares y también se recomienda una fuente de alimentación independiente. Listo, entonces, expansión de WR485. El W hace referencia a Wigan. Entonces, este accesorio es un conversor. Ok, cuando ya tenemos proyectos instalados y ya tenemos lectores Wigan instalados y lo que queremos es actualizar ese panel o cambiar el panel porque se dañó, entonces, pero no queremos cambiar los lectores, lo que se hace es comprar o adquirir el WR485 y ahí ya vamos a poder conectar directamente esos lectores al panel C2260. Lectores Wigan conectados al conversor WR485 y el conversor conectado al panel. Y de esa forma ya voy a poder tener la lectura de las tarjetas de proximidad. Bueno, entonces, ahora sí, antes de terminar de pasar a validar el alcance, voy a seguir el siguiente sondeo. Que este sondeo ya es enfocarnos hacia qué lado vamos a terminar de hablar con el webinar del día de hoy. Y obviamente ya con esta parte es donde Camilo va a entrar a ayudarnos a explicar un poco más porque digamos que estas cuatro opciones que les estamos dejando, las cuatro opciones son más técnicas. Mientras ellos van votando, si quieres también continuemos respondiendo varias preguntas que todavía sé que nos quedaron en Sí, el panel. vale, listo, Diego. La siguiente pregunta es de Javier Quintero y dice, si manejo cable multifiliar, ¿cuántos metros aguanta? Cuando se maneja, bueno, y en realidad estamos hablando de dos conexiones. Si es cable multifilar, por ejemplo, un 24WG, o inclusive puede ser un 26AWG. Cuando se habla de la comunicación de RS485, a nivel técnico me habla de hasta 1200 metros. A nivel práctico o a nivel de ya un proyecto real, hay varios factores que influyen en el funcionamiento correcto, como por ejemplo que pase al lado de un cable de alta tensión, que pase al lado de un transformador, que pase al lado de un equipo que maneje mucho voltaje o corriente, o que me maneje o que me genere ondas magnéticas, etcétera, etcétera, etcétera.
Quiere decir que en un proyecto real, lo recomendado es que máximo hasta 900 metros o 1000 metros. Que eso es precisamente una de las ventajas de manejar la comunicación WR485 o WIGAN 480, perdón, RS485. Entonces, ese protocolo de comunicación RC485, esa es una de las grandes bondades. Si hablamos de voltaje, entonces ahí el voltaje ya también es otro cuento. Sí se recomienda que sea un calibre de cable más grueso para poder llegar a tener distancias de 150 metros, 200 metros, o inclusive todo porque el proyecto nos está pidiendo dejar todo centralizado. Sí podemos instalar una fuente de voltaje de 16 voltios que sea variable para que esa caída de tensión a lo largo del metraje del cable llegue a sus mínimo 11 voltios con los que se alimentaría un lector WR485. Entonces, pues, Freddy Alexander Gómez. Buenos días, ingeniero Diego. ¿Qué se debe hacer cuando se tiene el sistema instalado con antenas UHF? Pero en algunos vehículos de gama alta las lectoras toman una lectura, pero al visar en el software aparece código inválido. Esto nos genera ya una lectura que no permite que sea leída en el chip. ¿Qué se debe hacer en esos casos específicos? Freddy Alexander, muy posiblemente se puede deber a que puede tener dos tipos de chip UHF. O inclusive, voy a hablar ya un poco más cuando hablaste de código inválido. Cuando en los peajes de Colombia o telepeajes, que cada vez más se están instalando e implementando, en los telepeajes lo que hacen es encriptar o codificar esos tag UHF o los chip UHF. Entonces, cuando se encriptan, quiere decir que queda un código inválido, precisamente porque, pues por temas de seguridad y configuraciones, validación, que no vayan a clonar el chip, etcétera, etcétera, se hace ese tipo de encriptación a ese tipo de chips. Entonces, si ese es el caso, lo que se recomienda es que se instale otro chip UHF y tratar de ubicarlo en una ubicación más cercana a donde está instalada la antena del acceso vehicular ya de la residencia o del conjunto o del apartamento. Se cerra el sondeo con un 75% de quórum y por acá entonces quedó 45% configuraciones de conexiones del panel. Pero el día de hoy, para que Camilo, ¿ya estás por ahí? Listo. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Listo, bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Camilo González, yo soy el gerente de soporte de Zcateco Colombia. Muchas gracias, Diego, por tu interlocución. Les voy a explicar cómo es que funciona este panel con lo que es el software ZK Bio Access. Inicialmente, pues quiero recalcar lo que decía mi compañero Diego Fajardo, es del tamaño de la CO260. Nosotros, como podemos observar, es un panel que literalmente cabe en la palma de la mano, como lo pueden ver. Digamos que es el panel. Este es también el reemplazo de la C3200. Digamos que aquí nosotros la tenemos. Como pueden observar, pues digamos que en esta conexión entre la C2260 y lo que es la M10. O sea, en este caso vamos a borrar todo lo que tenemos acá. ¿Y qué es lo importante que nosotros necesitamos? Dependiendo del tipo de conexión que ustedes realicen, vamos a necesitar si va a ser tipo LAN o tipo WAN. La más popular de nosotros es la tipo LAN. Estos equipos, la IP por defecto que viene con la 192.168.1.201. Antes de instalar, sea el software o de usar estos equipos, tienen que tener en cuenta dos cosas. Uno es inicialmente lo que ustedes, cuando instalan el software, les vienen con una opción de activar el HTTP o el HTTPS. Entonces, de preferencia, activen el HTTP. ¿Para qué? Para que no tengan complicaciones a la hora de agregar el dispositivo. Y segundo, en configuraciones, nos vamos a ir a esto donde dice vigilancia de las comunicaciones y vamos a desactivar esta transmisión encriptada. ¿Esto con qué fin? A ustedes les puede pasar que al momento de que ustedes lleguen a instalar este panel, lo instalan, les agregan correctamente, pero no les aparece en el software. Entonces, una de las razones es a través de esta transmisión encriptada.
Entonces, una vez ustedes hagan las adecuaciones a la red, que los dispositivos estén en el mismo segmento, nosotros le damos aquí una opción que se llama buscar. Entonces ya él automáticamente nos empieza a buscar el equipo y si todo está configurado correctamente, nos va a aparecer acá. Como pueden ver, aquí ya aparecen con lo que es la IP por defecto, lo que es el número de serie y lo que es nuestro equipo C2260. Entonces, digamos que aquí le damos en agregar, aquí vamos a configurar lo que es la dirección de nuestro servidor, el puerto del servidor y los niveles de acceso. Acá sí es importante que ustedes configuren un nivel de acceso. ¿Para qué? Para que la información que ustedes tengan en el software se pueda sincronizar automáticamente con el equipo, que es una de las ventajas que ofrece esta C2260 con el software BioAccess. Ya no es necesario que ustedes hagan una sincronización manual, sino que esta sincronización va a ser automática. Entonces, una vez nosotros le damos OK, vamos a esperar un tiempo. ¿Para qué? Para que el dispositivo se reinicie y ya puede estar agregado correctamente. Una vez que nosotros agregamos este dispositivo, como estamos hablando de una C2260, ya se van a consumir 2 puertas de la licencia. Tengan en cuenta que si ustedes quieren seguir expandiendo sus proyectos, pueden adquirir el módulo de M10. Entonces, por cada controladora vamos a tener hasta un máximo de 8 de M10 conectados en cascadas. Si ya ustedes requieren más puertas, aparte de las 2 de la C2268, la de medias que nos suman 10, ya tocaría adquirir otra C2260 y pues ahí lo pueden escalar ya dependiendo de cuánto sea la licencia que ustedes adquirieron. Entonces, como pueden observar, aquí ya tenemos nuestro dispositivo conectado. Como pueden ver, es parecido a lo que nosotros manejamos con el ZK Biosecurity. Nosotros nos podemos ir al monitoreo en tiempo real y como pueden ver, aquí nosotros tenemos nuestras 2 puertas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes puedan hacer, aquí ustedes van a tener una bitácora, las cuales ustedes le van a permitir validar si la persona entró, si la persona salió, y también podemos hacer todo el tema de aperturas remotas, lo que son ya temas de normalmente abiertos, bloqueos, entre otras cosas. Digamos que ese es el tema para la C2260. Entonces, ¿qué ocurre cuando ustedes quieran instalar esta DM10? Entonces, digamos, cuando nosotros ya tenemos esta M10, esta se comunica por RS485. Entonces, aquí ustedes pueden ver que tienen lo que es un puerto que dice RS485 que está debidamente marquillado. Lo vamos a conectar en cascada a la DM10 y le vamos a dar lo que es esta opción que se llama junta de ES. ¿Esto para qué funciona? ¿O cuál es su función? Esto está aquí donde nosotros vamos a agregar los DM10. Entonces, nosotros le vamos a sacar el nuevo. Vamos a colocarle un nombre que ustedes lo puedan identificar. Del nombre del dispositivo de donde van a sacar esa información del DM10. Y acá hay algo muy importante que les quiero indicar. En estos DM10 ustedes cuentan con un deep switch, ustedes pueden verlo acá en esta parte. Estas es las direcciones que van a manejar este puerto. ¿Cuál es la preferencia? Que lo manejen desde la posición 5. ¿Qué quieren decir estos dos? De ahí de 5 en adelante, ¿para qué? Para que no interfiera con las otras puertas del panel C2260. Esto sí es importante que ustedes lo hagan. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar de que no se les llegue a visualizar las puertas o que no lleguen a traerse los datos correctamente. El tipo de protocolo, nosotros manejamos un protocolo que se llama ZK485 y el tipo de placa, pues ya como lo decía nuestro colega Diego Fajardo, ustedes pueden colocar una entrada auxiliar o también lo que es el tema de la DM10. Una vez que nosotros colocamos aquí la DM10, como pueden ver, nos da una operación exitosa. Si nosotros nos vamos a la licencia, acá ya nos indican que hay disponible 22 puertas 25. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya hemos instalado 3 puertas en nuestra solución. Si nos vamos aquí al monitoreo en tiempo real, como pueden ver, ya nos aparece otra puerta, que lo mismo podemos hacer. Nosotros podemos hacer aperturas remotas. Digamos que con la DM10, esta tiene un soporte para dispositivos Wigan, entonces no es necesario como adquirir el WR485. Esto solo es cuando nosotros vamos a usar la C2260. ¿Por qué? Porque la C2260 solo tiene conexiones por puerto RS485. Entonces, aquí nosotros podemos validar que podemos tener todos los beneficios de un control de acceso. Podemos tener ya eh, lo que son los horarios que nos indicaban. Entonces, con las 3 puertas ustedes pueden colocar un horario de cuando la persona entra o cuando la persona sale. Podemos colocarles niveles de acceso. Esto es importante
porque nosotros cuando agregamos el DM10 no nos da la opción de agregar esta puerta. Entonces nosotros nos vamos a niveles de acceso, le damos aquí en agregar puerta y como pueden ver aquí ya nos aparece la tercera puerta. Entonces una vez que nosotros ya le coloquemos a este nivel de acceso, nosotros ya vamos a poder tener control de los usuarios que lleguen a estar acá. Como esta solución del ZK Bio Access es web cliente, ¿sí? A diferencia del ZK 3.5 o los antecesores de este software, esto ya lo podemos tener en entornos LAN y en entornos WAN. Entonces, como pueden observar, instalar estos dispositivos no es complicado, es bastante fácil, es bastante intuitivo. Ya en un poco de redes más robustas, ¿sí? Asegurarse de que el antivirus no esté habilitado cuando se haga este proceso, porque a veces hace que esto bloquee las conexiones. No sé si tengamos alguna pregunta con respecto aquí a la instalación de los equipos o la parametrización. Sí, Camila, hay varias preguntas. La primera es de Omar y se puede a través de las soluciones Zcateco ejecutar un envío de correo automático en una casilla de correo personalizado al momento de hacer una lectura o marcaje de asistencia. Sí, esto ya lo podemos hacer es a través de los vínculos. O sea, nosotros como podemos ver, nosotros tenemos acá unos vínculos, los cuales ustedes pueden crear y pues tener un vínculo que se llama el correo de email. Acá que es importante hacer inicialmente todo, hacer el tema del SMTP. Entonces del SMTP, esto nosotros lo vamos a hacer en lo que es la pestaña de sistema, ¿sí? En la gestión básica. Nosotros aquí vamos a colocar lo que son temas de parámetros y demás. ¿Para qué? Para que ustedes puedan configurar hacia qué correo va a ser el remitente y el otro que va a ser el destinatario. Sí, ya dependiendo de cuáles van a manejar, si van a hacer Gmail, si van a hacer QQ, si va a ser Outlook, entonces inicialmente se debe hacer este proceso. Una vez que se haga, lo que nosotros hacemos es las condiciones del vínculo. Entonces, digamos, aquí nosotros podemos hacer lo que es estas condiciones, que ustedes digan, dependiendo del vínculo, que ustedes digan apertura con verificación normal o ya lo que ustedes pueden ver, dependiendo de la puerta que ustedes estén manejando, nosotros podemos hacer estos tipos de vínculos, como pueden observar. Entonces, digamos, si no pueden detectar el remitente, el mismo software les indican cómo hacer este proceso. Entonces, ustedes pueden descargar la demo completamente gratuita de nuestra página de Zcateco Colombia, revisarlo y digamos que hacer estas pruebas con el fin de que les revisen primero si les funciona la solución o no. Vale, Alexis nos pregunta, ¿el exclusamiento se puede manejar con puertas? Sí, bueno, digamos que el tema del exclusamiento, acá lo que nos importa también es que ustedes deben colocar sensores de puertas, sea a los C2260 o a los de M10. ¿Por qué? Porque el software detecta cuando la puerta está abierta o cuando la puerta está cerrada, cómo funciona este tipo de exclusamiento. Vale, la siguiente pregunta es de Alexander y nos dice, ¿cómo se conecta el RS485? Listo, el WRS485, como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos una parte en donde dice Reader. Entonces solo es conseguir las direcciones. Entonces aquí nosotros tenemos lo que son los 12 voltios, lo que es la tierra, el RS485A y el RS485B. Entonces lo que es el WR485 tiene sus conexiones debidamente marquilladas y aquí es muy importante que sigan este paso. Si ustedes lo llegan a conectar y no les llega a funcionar, es porque tienen que entrar aquí donde dice lectores y deben encriptarlas. Si ustedes no encriptan la información, el WR485 jamás les va a enviar información hacia el RS, hacia la C2260. Entonces, este paso sí es importante que ustedes lo hagan. Si ya ustedes tienen una solución con esto y no les está funcionando, es porque les hace falta habilitar esta función. Vale, Eduardo Herrera nos pregunta, ¿se puede usar para un control de acceso vehicular? Sí, claro, digamos que la ventaja también que ofrece este CO260 que sería con estas antenas UHF-10 Pro o UHF-5 Pro. ¿Por qué? Porque estas tienen configuraciones de RS485 que ustedes pueden desde el mismo software de la antena configurarlas. También teníamos una pregunta que decía que habían unos tags que los estaba leyendo de manera incorrecta. Si lo tienen conectado por RS485, se pueden comunicar al área de soporte con el fin de darle la configuración para que lean los mismos IDs que tienen las tarjetas que ustedes están usando. Vale, Edwin nos pregunta, ¿el requerimiento del cableado de Zcateco es el no uso del tipo de cable UTP o un multifiliar?
Bueno, ya dependiendo de los proyectos que ustedes necesiten, porque en la experiencia que nosotros hemos tenido se evidencian diferentes problemas es por temas de cableado. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el cable llega a estar roto en una parte o si llega a haber mucho ruido eléctrico, puede que estos equipos no les funcionen de manera correcta, lo cual se puede traducir en una insatisfacción al cliente o que ustedes lleguen a tener como inconvenientes en cuanto a la instalación. Entonces, la idea es que se recomienda el cable multifiliar para los temas de RS485 si llegan a estar muy lejos, como ya se indicaban, si ya son más de 100 metros, o sea, si ya son distancias bastante largas, obviamente ya toca tener como un poco más de detalle en esas cosas. ¿Para qué? Para que garanticemos un proyecto funcional a largo plazo. Vale, tenemos otra pregunta de Richard y dice, tengo una consulta, tenemos un conjunto con una Invaio 260 y otra 460. Ya está llena, ya están llenas. Para ellos quieren agregar un FR 1500. ¿Qué solución puedo ofrecer además de poner otra Invaio? Bueno, digamos que ya el tema con los CFRs, obviamente aquí hay algo que sí cabe recalcar y es que la C2260 no soporta huellas. Sí, estas solo son para temas de tarjetas. ¿Por qué? Porque es el reemplazo de lo que es la serie C3. Digamos que aquí ya tendríamos que validar el tema de colocar o mirar si las InVio Pro se pueden actualizar para que ustedes lo migren hacia el Bio Access o si no ya adquirir lo que son las InVio Pro con ya sea un FR 1500 que es como la solución más popular y más económica y viable que está ahorita en el mercado para proyectos pequeños. Vale, y la última pregunta es de Edwin que nos pide que si podemos aclarar cómo es el tema de la demo del software, si cuánto tiempo dura y si después de esto hay que adquirir una licencia del mismo. Listo, bueno, entonces como ustedes pueden observar, yo ya tengo instalada una demo. Entonces, si ustedes les dan en la cerca de, pues ella te da ahorita más aproximadamente lo que son 2 meses o 60 días para ustedes probar estas versiones. Entonces, como pueden ver aquí en el acerca de, me dice qué es lo que está en prueba, qué es lo que no está activado y cuál es la fecha de expiración. O sea, ustedes pueden usar el software por los 60 días. Una vez que se expire este tiempo, ustedes adquieren una licencia a través de nuestros distribuidores autorizados y solo le dan aquí en lo que dice activación en línea. No es necesario reinstalar el software, no tienen que volver a hacer todo. Si ustedes ya tienen todas las conexiones, si ustedes ya tienen toda la configuración, solo es activar la licencia. Una vez que ustedes la activen, esta licencia es vitalicia, ¿sí? Hacia el computador donde ustedes la instalen, ya con eso pueden seguir operando el programa sin problemas. Vale, Camille, ya no tenemos más preguntas. Listo, bueno, entonces como ya les comentaba, desde aquí nosotros podemos hacer prácticamente todas las funciones que nosotros podemos tener con un panel. También, ¿cuál es el atractivo que ofrece este software? Que nosotros a través de una dirección IP nos podemos conectar a lo que es el software y, o sea, y lo podemos ver en otro computador, cosa que no nos podíamos hacer con el ZK Access 3.5 o el ZK Time Attendance Manager. Entonces, esta es una de las soluciones bastante robustas en cuanto a proyectos pequeños. Como pueden ver, también estos equipos ofrecen su carcasa, que lo cuales pues van a permitir que se dé una vida útil bastante prolongada y un mantenimiento casi nulo, que eso es una de las ventajas que ofrece este software. Y también lo que ofrecen estos dispositivos. Las conexiones se hacen todo por RS485. Si ya ustedes requieren un poco más de ver qué dispositivos los invito a lo que es el webinar que ya tenemos subido a YouTube de la configuración de la C2260 con el software ZK Bio Access. Ahí hablo de todos los dispositivos que se pueden conectar y adicionalmente anexamos un video en vivo de cómo hacer las conexiones con estos dispositivos. Bueno, vean, más que les puedo hablar de esto, digamos aquí nosotros podemos tener ya bastantes funciones y también tenemos todo lo que es el tema de nuestros reportes. Entonces aquí en nuestros reportes pues va a aparecer todo el tema de los dispositivos, de las puertas que se están usando, si los dispositivos se desconectaron de la red o si los dispositivos volvieron a cargar, ustedes van a tener toda esta información. ¿Cuál es la ventaja también que ofrece? Podemos exportar estos reportes en diferentes formatos. Entonces podemos tener todo el tema de que si lo vamos a hacer en Excel, si va a ser en PDF, si va a ser en un TXT o en un archivo separado por comas. Entonces esto también es una de las funciones bastante robustas. Y también cuál es la ventaja también de este software, que también podemos vincular dispositivos de reconocimiento facial. ¿Esto qué quiere decir?
los equipos que nosotros tenemos de reconocimiento facial son standalone. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos ya internamente tienen un relé para abrir o cerrar una puerta. Si ustedes requieren tener toda una solución conjunta, pueden tener el software ZK Vivo Access con equipos de reconocimiento facial y también con lo que es la C2260 junto con los de M10. Para ya el tema de agregar usuarios, como podemos ver, es bastante fácil, o sea, no es necesario lo que ustedes tengan que hacer una sincronización, sino que ustedes automáticamente con lo que están haciendo acá, nosotros podemos automáticamente sincronizar esta información, ¿sí? Lo cual nos permite agilizar más los procesos y una vez que ya ustedes tengan esto, el software automáticamente le envía la información a los equipos que estén conectados y a ese nivel de acceso. Esto sirve tanto para crear como para editar, como para borrar usuarios. Entonces, eso es una de las ventajas que ofrece este software. Adicionalmente, también contamos con un tema de privilegios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener diferentes roles como administradores que se encargan de toda la configuración, o por ejemplo, si ya ustedes tienen una persona que solo tenga que descargar reportes, nosotros podemos lo que es limitar, ¿sí? Las visualizaciones de estas personas. ¿Para qué? Para que no hagan alguna configuración o lleguen a desconfigurar lo que es el software o los dispositivos. Entonces, como pueden observar, esto es un software bastante robusto, bastante bueno para soluciones de pequeños y medianos proyectos. Si ya ustedes requieren más usuarios como tal, lo pueden pedir con su distribuidor cuando ustedes pidan la licencia. Entonces, como podemos observar, ustedes pueden pedir ya hasta 5.000 usuarios, 10.000, 20.000, 50.000, ya dependiendo de qué es lo que necesite como tal el cliente. Entonces, como lo indicaba nuestro colega Diego Fajardo, también nosotros contamos con un grupo de asesoramiento, por decirlo así, también en nuestras redes sociales, cosa que si ustedes tienen algunas dudas o algunas inquietudes respecto a este equipo u otros de la marca con este software, no duden en preguntarnos. Y creo que por el momento sería todo. Como pueden observar, es bastante fácil conectar estos equipos. Lo importante ya son los temas de que la red esté disponible, no haya ningún tipo de antivirus que llegue a bloquear la conexión con estos equipos. Y como pueden ver, pues la configuración no es complicada, sí es bastante intuitiva, lo cual pues, digamos, ustedes también pueden encontrar información en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y no sé si tengan alguna pregunta antes de ya terminar este webinar. Sí, nos quedan tres preguntas, Camilo, y la primera es de Edwin, que nos dice, ¿el licenciamiento básico es gratuito? Bueno, digamos que eso ya lo hablan con los distribuidores. ¿Por qué? Porque nosotros como fábrica pues no hacemos venta directa de estos equipos. Ya ustedes pueden solicitar la licencia dependiendo de cuántos equipos ustedes vayan a adquirir, pues pueden lograr un acuerdo con los distribuidores. También si tienen alguna duda y todo, también no duden en preguntarles en nuestra tienda verde. Ellos con mucho gusto les van a asesorar con todo el tema del licenciamiento del ZK Vivo Access. La otra pregunta que tenemos por aquí es de Luis, que nos dice, ¿qué desventajas o carencias tiene el software ZK Bio Access frente al CB Security? ¿Trabaja con la función ADMS? No, mira, lo que hace ZK Bio Access, a diferencia de ZK Bio CB Security, es que el Bio CB Security es nuestro software centralizado, o sea, es mucho más robusto. ¿Para qué? Para proyectos ya de más alta complejidad. ¿Y por qué? ZK Bio Access nace del tema como de darle un segundo aire a los equipos que ya son de tecnología pool. ¿Por qué? Porque es que el ZK Bio Access sí funciona con equipos pool. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar esta C3 acá en este software junto con esta C2 y me van a operar en armonía. Entonces digamos que el ZK Bio Access es como un Bio CB Security, pero mucho más básico. Los dos tienen el mismo tipo de topología, o sea, manejan el ADMS. Esta C2260 ya cuenta con la función ADMS. Entonces eso es lo que le ofrece, es una ventaja. Y en cuanto a costos, pues ZK Bio Access para proyectos estándares es mucho más económico que el ZK BioCD Security. ¿Por qué razón? La licencia estándar del BioCD Security solo opera 5 puertos. La licencia del ZK BioAccess es hasta 15 puertos. Y desde ahí pues empiezan, digamos, que a cargar unos costos que estos ya ustedes lo pueden validar con su distribuidor mayorista o la persona de confianza. Pero en teoría pues manejan el mismo motor. Vale, tenemos otra pregunta por aquí de Viviana que dice, si tengo un proyecto con Access 3.5, ¿puedo descargar la información y migrarla a ZK Bio Access?
Bueno, nosotros contamos con un webinar de la migración del ZK Access 3.5 al ZK Vivo Access. Sí, igual lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Aquí hay una limitante y es que la información debe estar dentro del equipo. O sea, la información tiene que estar dentro del equipo porque todo lo que es el tema de las tablas del ZK Vivo Access pues no son compatibles. O lo que podrían hacer ahí es descargar la plantilla de importación que viene con ZK Vivo Access y hacer este proceso manualmente. Pedro, que dice qué diferencia está en usar una Invaio 260 a una 460. Listo, pues prácticamente lo que es la Invaio 260 al 460 es el número de puertas que van a manejar. Entonces la Invaio 260 solo va a manejar 2 puertas y la Invaio 460 maneja 4 puertas. Entonces ya dependiendo de los requerimientos que ustedes tengan. La solución que ofrece el ZK Vivo Access con la C2260 es que en algunos proyectos ustedes solo necesitan, por ejemplo, 2 puertas, 3 puertas, 5 puertas, 7 puertas. Entonces esto, digamos, en cuanto a costos, sí, ustedes, por ejemplo, si el distribuidor llega solo a tener Invarios 460 y ustedes necesitan 5 puertas, pues ya les tocaría comprar como 2 controladoras, lo cual hace que pues, el precio se eleve considerablemente. Con la solución del la C2, pues, simplemente ustedes tienen 2 puertas y si ya necesitan más puertas, solo van comprando de M10. Entonces, estas soluciones son bastante escalables. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente si ustedes necesitan una puerta 6 meses después, solo compran un expansor de M10, la conectan, la agregan al software y no tienen que hacer una configuración adicional, ni siquiera tienen que volver a reinstalar el software o volver a parametrizar el software desde cero, lo cual lo hace una solución bastante atractiva. Vale, y ya la última pregunta, no sé si Diego vaya a hablar antes de, por la presentación que colocaste o podemos preguntar. No, precisamente la respuesta de lo que estaba hablando Camilo, si hay un alcance o unas limitantes, que esta tabla lo explica en cuanto a cantidad de puertas. Si llegamos a 10 puertas, significa que los equipos que se van a ofrecer o se van a instalar sería una C2260, los 8 de M10, pero si yo conecto los 8 de M10, querría decir que ya no puedo conectar los 4 auxiliares. O si ya voy a trabajar 9 puertas, significaría 7 de M10, ahí sí ya puedo conectar una, una expansión auxiliar. O si voy a trabajar 8 puertas, es decir, 6 de M10, ahí sí ya voy a poder conectar los dos AUX485. Que AUX485 o la tarjeta de expansión siempre solamente es hasta 2 tarjetas de expansión de auxiliares es lo que puedo conectar. Vale, listo, Diego. Entonces ya creo que la última pregunta que me pareció crucial por aquí es de Cristian, que dice, en caso de que mi equipo tenga antivirus, ¿qué tipo de permisos debo darle para que pues este evite borrar el programa? Listo, lo que nosotros normalmente hacemos en el área de soporte es que la carpeta donde se está instalado el BioAccess, qué pena, esté sin excepciones, o sea, que esté en una lista que se llama excepciones. Todos los antivirus cuentan con excepciones. ¿Para qué? Para que no eviten interferir con estos archivos. Adicionalmente, pues los puertos 8088 y 8098, que son los que manejan estándar, deben permanecer abiertos. ¿Para qué? Para que haya una comunicación fluida entre los equipos y el software y viceversa. ¿Ibas a decir algo, Diego? Sí, voy a responder 2 preguntas cortas. José Ignacio dice, ¿en qué momentos o casos se habilita HTTP o HTTPS? Solo en los casos en los que el cliente lo pide. Cuando el cliente lo pide es porque es un cliente que pide alto nivel de ciberseguridad y bueno, la respuesta es sí se puede y solamente es cuando el cliente lo pida. Ya técnicamente, por supuesto, en otro momento podemos hablar de eso. Y había otra pregunta que estaban diciendo que si vamos a hacer certificaciones de este software y de este panel, sí. Entonces, por supuesto, para que se suscriban a nuestros canales, también con los diferentes mayoristas, pues para que a través de ellos o de nosotros, pues vamos a estar organizando todas esas certificaciones para que estén muy pendientes con ellas también. Vale, Cami, ¿tú vas a decir algo antes de finalizar? No, listo. Igual les agradezco a ustedes su atención. Entonces, como pueden ver, esto es una solución bastante robusta. Como pueden ver, lo que es la M10 y la C2260 son dispositivos que caben en una mano. Como pueden ver, no por decir que sean chiquitos, no son robustos, son demasiado robustos estos equipos, obviamente con una vida útil bastante amplia. Igual agradezco a ustedes su atención. Igual si quieren ver más webinars técnicos o ya de webinars comerciales, están todos en nuestra página de YouTube.
para que ustedes ya también afiancen más conocimientos de la marca. Y pues ya cualquier webinar que ustedes necesiten o que ya ustedes nos lleguen a pedir, háganoslo saber a través de nuestros colaboradores con el fin de pues brindarles mejor información. ¿Para qué? Para que ustedes ya aprendan más de la marca y ya nosotros con mucho gusto estaremos en pro de enseñarles. Vale, muchísimas gracias a Camilo y a Diego que estuvieron el día de hoy presentes en este webinar y nos vemos en el próximo webinar sobre sincronización de equipos en el software ZK Value Access con Diego Pajardo. Así que esperamos tengan un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Todavía nos acompañan 90 personas. De verdad, es un tiempo que valoramos muchísimo. Espero que haya sido de ayuda. Y bueno, nos estaremos viendo hasta próximas ocasiones. Buen fin de semana. Chao, chao.